En la dirección del Partido de la Liberación Dominicana se generó un sentimiento abarcante, terrible, que fue la obsesión por el enriquecimiento acelerado. Esto llevó a mucha gente hasta la puerta de la corrupción. Y el asunto fue tan espectacular que se llegaban a hacer fiestas cuando se llegaba a determinado horizonte de riqueza. Sí, señores, miren, las conversaciones así de pequeños núcleos de dirigentes determinados del Partido de la Liberación Dominicana giraban alrededor del monto que alcanzaban las fortunas de algunos dirigentes. Fue una situación que fue más allá del tema de la corrupción. Habría que hacer un estudio en términos patológicos para establecer hasta dónde llegó, a partir de los relatos compartidos, ese sentimiento obsesivo por hacer gala de determinados haberes. El PLD se construyó en términos ideológicos, teniendo como una de sus expresiones más importantes el rechazo de la mayoría de sus miembros a las riquezas, a los saberes intoxicantes. Pero hubo una intoxicación muy abarcante, no cubrió a todo el mundo, pero muy abarcante, que ponía a muchos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en una carrera frenética en busca de la mayor acumulación de riqueza posible. Y como su accionar era el Estado, entonces esas riquezas tenían que ser buscadas en actividades vinculadas al Estado, a la organización pública. Eso explica que hoy el relato de defensa del Partido de la Liberación Dominicana a quienes son imputados por acciones de corrupción no guarde relación con la inocencia de ellos. De hecho, cuando el Partido de la Liberación Dominicana reacciona con prudencia frente a los encartados, está diciendo que no está seguro de su inocencia. Está diciendo que no se atreve a comprometer la organización con planteamientos que reivindiquen la inocencia de los encartados. El PLD está convencido de que la mayoría de los que son imputados son culpables. Y para no hacer acopio de un silencio que los sitúe o en complicidad con los depredadores o los sitúe en el ámbito de la admisión implícita de la culpa de los depredadores, levanta como un relato engañoso el reclamo del debido proceso. ¿Y qué es el debido proceso? En un debate público respecto a la idoneidad o no de los sometimientos que está haciendo el Ministerio Público a personas a las que imputa de hechos grandilocuentes de corrupción. O
el relato de reclamo del debido proceso, hasta huelga, hasta innecesario es, porque se está violando el debido proceso. Entonces que señale el PLD dónde se está violando el debido proceso. ¿Cuáles son las violaciones que se han cometido del debido proceso? No, el debido proceso es la sombrilla con la que el PLD pretende protegerse a sí mismo y a los corrompidos de la lluvia ácida de la condena social, de la lluvia ácida de la impugnación colectiva contra una conducta depredadora en el Estado Nacional. El debido proceso, puesto en boca de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, es una simulación mayor para esconder y evitar la responsabilidad de condenar a quienes traicionaron todos los principios primigenios del Partido de la Liberación Dominicana y lo que le daba sustancia ética a esa organización que se ha quedado totalmente vaciada de contenido ético. El Partido de la Liberación Dominicana, en otro comentario, yo diré a qué se expone. Se expone a una situación terrible, pero lo explicaré después. Mientras tanto, quisiera quedarme en el contenido de los reclamos de debido proceso. Aquí, el daño que se le hizo a la sociedad dominicana, a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres, con la imposición del latrocinio desde el poder en contra de todo aquel que no estuviera cooptado por el crimen o por el delito, contra todo aquel que osara levantar una bandera de defensa del servicio público, de la integridad pública, de la lealtad pública o de la sanidad partidaria, no puede saldarse con un reclamo de que se respete el debido proceso. El PLD permitió con silencio cómplice, con indiferencia condenable, que una caterva de gente sin integridad de ningún tipo se adueñara de los recursos públicos de manera procaz, abusiva, criminal, que dañara la ética social, convirtiendo en paradigmas relevantes y admirados aquellos que tenían la posibilidad de construir fortuna en base a la práctica del crimen organizado, de aquellos que tenían posibilidad de construir fortuna en base a llevarse la norma a patada, violentando el derecho que tenían millones de seres humanos a haber convertido en servicios los recursos que pagaban como impuesto al Estado. Eso no puede saldarse con un reclamo del debido proceso. Eso no puede saldarse con una sombrilla de acero, del mismo acero con que pretendieron, mediante un sistema de impunidad, proteger a los corruptos. Ahora, usarlo, ese acero, en una sombrilla orientada a proteger a quienes se robaron medio país de la lluvia ácida de la impugnación social. Reiterarle nuestra petición de que se suscriban a este canal, compartan estos contenidos y si no les gustan, diga que no. Si les gustan, diga que sí y coméntelo.
coméntelo para que la gente conozca su opinión sobre este tema. Muchísimas gracias.